uno de los mejores perfiles corporativos de nuestro país, vicepresidenta senior de 3M, y ha llegado desde lo más básico hasta dirigir equipos de miles de personas. Milán, Bruselas, Estambul, como directora general de 3M Turquía, un puesto maravilloso. De ahí pasé a todo el negocio de consumo, eso ya eran 1,5 billones. Llegó la primera evaluación y me suspendieron todo. Y eso, que era una alumna de 9 y 10, entramos en el año 77 o 200. Y en mi promoción terminamos 190 personas. No. Me salgo a hacer algo que no sé si lo voy a hacer bien o me quedo aquí haciendo una cosa que sé que hacer muy bien. La verdad es que me ha favorecido ser mujer, lo digo así de claro. Yo lo que siempre digo es que las horas que paso en mi vida personal son 100% de mi vida personal. Es la calidad del tiempo y no la cantidad del tiempo. Y ahora estoy en mi vida personal. Que se consiga tener la excelencia como equipo, no como individuos. Y que es muy importante ser un gran profesional, pero mucho más importante es ser una buena persona. Muy buenas, bienvenidos al sexto episodio de Ingeniando. Hoy tengo el placer de tener uno de los mejores perfiles corporativos de nuestro país. Tengo el honor de presentaros a Judith García Galeana. Ella es vicepresidenta senior de 3M, y ha sido durante muchísimos años uno de los activos más importantes de la compañía. Es una persona que ha viajado por lo ancho y largo del mundo, ha estado en múltiples continentes, países y ha llegado desde lo más básico hasta dirigir equipos de miles de personas. Judith, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar ingeniando. Qué bueno. Cuéntanos, ¿tú de dónde sales? Bueno, pues yo salgo de Madrid, salgo del Colegio Estudio, siempre quise hacer algo de ciencias, un poco por la parte familiar, por mi padre, que era perito industrial en aquella época. Y bueno, aunque mi madre era de la parte de la música, mi madre era profesora de violín en la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, vaya combinación, siempre quise hacer ciencias, aunque me gustaba muchísimo la música, y bueno, pues decidí, gracias a un profesor que tuve en el colegio también, en el Colegio Estudio, que era profesor de la escuela, pues decidí empezar a hacer industriales. Y me lancé, era una buena estudiante, tenía unas notas muy buenas en el colegio y dije, bueno, ¿por qué no? Allá vamos. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con la universidad? ¿Llegas? ¿Es todo fácil? ¿Gente nueva? Era todo completamente diferente, ¿no? De lo que era el colegio. Llegar aquí, pues era como un mundo más libre, ¿no? No era ese horario. Teníamos el horario de clases, pero no era esa disciplina de los colegios y todo eso. O sea que en ese aspecto, bien, el llegar, conocer gente nueva, se sentía uno pues, más mayor, ¿no? Más maduro, muy diferente. Pero claro, era muy duro. El año primero de industriales, en mi época, supongo que ahora también, era duro. Y llegó la primera evaluación y me suspendieron todo. Vaya. Y llegó la segunda evaluación y me suspendieron la mayoría. Y terminé en junio y tenía las 5 o 6 asignaturas, no me acuerdo cuántas eran, todas suspendidas. Y eso, que era una alumna de 9 y 10 en el colegio, pues claro, no me había pasado en la vida. Entonces fue un shock. Qué barbaridad. Grande. Me imagino que en aquella época no habría tantas mujeres cursando la carrera de ingeniería. Éramos poquísimas. ¿Crees éramos que eso 9 te perjudicó? Mujeres. Pues yo nunca me gusta decir que ser mujer me ha perjudicado, porque en realidad en toda mi carrera la verdad es que me ha favorecido ser mujer, lo digo así de claro, ¿no? Porque he pensado que viviendo y trabajando en un mundo laboral de hombres, como ha sido mi caso, pues si una mujer es profesional y lo demuestra, pues los clientes, como en mi caso, se acordaban más de mí que de la competencia que eran hombres, ¿no? Pero sí que es verdad que tuve algún profesor era un poquito misógino, digamos, y sí noté un poco de rechazo en algunos casos, ¿no? Por parte de algún profesor. Pero bueno, poca cosa. El tema fue el shock de la dificultad del estudio y que llegó junio y no había aprobado ninguna, ¿no? Wow. Entonces, pues tuve que hacer introspección y decir, aquí hay que estudiar de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, en el verano me puse las pilas y bueno, ya en septiembre pues saqué 4 asignaturas y pude pasar de curso, pero fue un cambio muy grande del colegio a la universidad. De cara a la carrera, ¿qué fue eso que más te ayudó? Aquello que te catapultó, digamos, a acabarla, porque hay un montón de gente que la abandona. Mucha gente, sí. ¿Te apoyaste en tus amigos? ¿Tenías un entorno familiar agradable? ¿Quizá alguna relación muy cercana con alguien?
Pues mira, me ayudó mucho porque en segundo pues conocí a Alberto, que luego se hizo mi marido, ¿no? Entonces hicimos toda la carrera juntos, aunque él era un año mayor que yo. Pero me ayuda un poco mi familia y yo que soy, si me propongo algo, pues lo quiero sacar, ¿no? Porque hubo momentos muy difíciles que yo digo, esto no consigo, no lo consigo sacar. Era complicado, era difícil y sobre todo que yo me comparaba con mis compañeros de colegio estudio que iban a curso por año y rápidamente y sin muchos problemas y salían y yo estaba todo el día estudiando, ¿no? Entonces, pues claro, es una comparación un poco odiosa, por así decirlo. Sí. Pero bueno, mi familia, mis padres me apoyaron muchísimo y me dijeron, piensa en el futuro, vas a hacer lo que tú quieras. Yo siempre quise desde muy jovencita trabajar en un ambiente internacional y yo pensé que hacer industriales me iba a ayudar a eso, ¿no? A entrar a una empresa multinacional que me permitiera viajar y trabajar con gente de otros países. Y bueno, pues un poco todo eso, pues seguí motivándome y con Alberto, mi novio entonces, y otros amigos, seguimos, pero muchos de nuestros amigos se quedaron por el camino, muchísimos, muchísimos. Pensar que en aquella época éramos 900, entramos en el año 77, 900, y en mi promoción terminamos 190 personas, ¿no? O sea que mucho se quedó por el camino, pero bueno, fuerza de voluntad y pensar que todo va a ser para bien, que verdaderamente esto va a servir para algo, como luego ha sido, y así me lo ha demostrado a mí la vida, ¿no? Qué bueno. Entonces, acabas tu formación, tras sangre, sudor, lágrimas, Sí. por fin llega ese momento en el que te dan tu diploma, estás ahí con la beca. Un orgullo, sí, desde luego que sí. ¿Cuál es el siguiente paso para ti? Pues el siguiente paso, quería aprender inglés muy bien, porque con esta idea mía de trabajar en un mundo internacional, pues pensé que el inglés era lo más importante. Y yo durante la carrera había estado haciendo todos mis cursos de inglés en lo que entonces se llamaba el Instituto Americano, Hispanoamericano o algo así. Creo que ya no existe. Entonces hice allí todos mis cursos de inglés, entonces terminé la carrera y gracias a que mi madre tenía una amiga viviendo en Nueva York, casada con un americano, pues me fui allí 7 meses y trabajaba en una tienda de ropa en pleno Manhattan y a la vez iba a clases de inglés y entonces ahí pues yo lo que quería era mejorar mi inglés. Y volví de allí y dije, pues hay que ponerse a trabajar, evidentemente, ¿no? Entonces pues me puse enseguida a buscar trabajo. ¿Crees que esa situación de irse fuera con una mano delante y una mano detrás es algo que tiene que pasar por la vida de todos los jóvenes? Bueno, no necesariamente con una mano delante y otra detrás, si se puede ir mejor, pues es mejor, pero yo creo que el estar fuera una temporada, y ahora Erasmus es una oportunidad maravillosa, ¿no? Yo tengo a mis sobrinos aquí en la escuela, una de ellas haciendo Erasmus, es una oportunidad fabulosa, ¿no? De tener otra perspectiva, ¿no? No solo ya del tema idiomas, ¿no? Pero tener otra perspectiva de lo que es el mundo, ¿no? Si nos quedamos aquí a veces, pues se nos queda el horizonte un poco pequeño. Nada malo, ¿no?, el quedarse en España, en absoluto, ¿no? Pero si se tiene la oportunidad de ver otras cosas, yo lo recomiendo siempre. Qué bueno. Llegas de Estados Unidos y vuelves aquí a España. ¿Cuál fue ese primer trabajo que buscaste? ¿Cómo fue esa introducción al mundo laboral? Sí, Muchos jóvenes salimos de la carrera, ¿y no sabemos qué hacer, qué hago? Sí. nos hablan de una consultora, nos hablan de, pues bueno, la típica empresa que tiene una cátedra en la universidad. ¿Tú cómo te lo buscaste y dónde acabaste? Sí, y yo lo tenía muy claro, en ese aspecto clarísimo. Yo quería una empresa, yo no quería quedarme en la universidad, no me gustaba dar clase, no me gustaba. Entonces yo quería trabajar, como he dicho antes, en un ambiente internacional y entonces tenía que buscar una empresa multinacional. Entonces me dediqué a buscar empresas americanas por el inglés o francesas multinacionales porque francés es mi segundo idioma. Entonces me hice una lista de empresas y empecé pues, a mandar currículum, ¿no? Que es lo que hacemos todo el mundo. Y bueno, pues empecé a ir a entrevistas, y unas por aquí, otras por allí. En el entreacto que estaba haciendo entrevistas y mandando currículos, trabajé en la empresa de mi padre. Mi padre tenía una empresa de proyectos eléctricos que me ayudó mucho, estuve allí un año. Bueno, no llegó un año, un poquito menos. Y entonces, bueno, trabajaba, sacaba mi dinerito y mientras me entrevistaba para otros trabajos. Y al final, pues empecé ya un proceso con lo que es ahora Accenture, que entonces se llamaba Andersen Consulting. Al final, llegué al final y al final pues no me cogieron y eso fue un poquito una decepción grande, ¿no? Yo no estaba segura si quería ser consultora o qué quería hacer, la verdad. Pero bueno, esta empresa pues seguía avanzando en el proceso, pues me parecía estupendo. Pero bueno, no me cogieron, nunca me explicaron muy bien por qué.
Pero bueno, como tenía otros procesos, pues seguí y enseguida continué con 3M, una empresa multinacional probablemente la más diversificada del mundo, súper, vamos, en todas partes del mundo, y ahí llegué al final. Me entrevistaron para un puesto de ingeniera, que además me hacía ilusión poder trabajar en fábrica y poder trabajar como ingeniero de verdad, ¿no? Claro. Y bueno, pues entré en la fábrica que 3M tiene en Rivas de Vacia, Madrid, como ingeniero de procesos para cintas adhesivas. Qué orgullo. Qué Sí, orgullo, sí, claro. Tus sí. padres tendrían que estar flipando. Sí, Una mis padres estaban mujer orgullosísimos ingeniera, y yo, encima en vamos. fábrica, que Me sería... acuerdo, el primer día en la fábrica era por turnos, claro, y entraba a las 8 de la mañana, había que estar ya en el puesto de trabajo. Y me acuerdo el primer día que fui allí, arriba de Vacia Madrid, era en enero, me acuerdo, entré el 8 de enero. Y entonces yo me presenté allí hora y media antes porque no quería por nada del mundo llegar tarde, y allí hora y media antes me presenté y le dije al señor de la garita: bueno, es que soy la nueva ingeniera, he venido con un poquito de tiempo, de anticipación. Y me dice el de la garita: uy, el otro ingeniero lleva ya aquí esperando media hora también, otro nuevo que entraba en ese momento conmigo, ¿no? Y bueno, pues allí empecé a trabajar como ingeniero y fue una experiencia maravillosa estar en la fábrica, ¿no? De las pocas mujeres que, bueno, creo que en ese momento era la única ingeniera que había allí en la fábrica. Mucha gente es probable que se encuentre haciendo prácticas o incluso que esté iniciando en un trabajo de ingeniero raso. ¿Cómo se da el salto a puestos de mayor responsabilidad? ¿Cómo fue tu caso? Sí, pues mi caso es el decir, bueno, yo estoy haciendo una cosa que me gusta, que era el caso en la fábrica. Yo estaba allí encantada y me gustaba mucho mi trabajo, estaba allí ya 3 años, creo. Pero yo tenía esta cosita por dentro de la cosa internacional, ¿no? De trabajar con equipos internacionales. Entonces apareció un puesto para lo que llamaban servicio técnico, ¿no? En las oficinas de 3M, y ya dando soporte técnico a los equipos de ventas y a la venta de productos y todo eso, pero técnico. Entonces para mí eso era un mundo nuevo, ¿no? Entonces era como salir de mi zona de confort. Entonces ese momento fue un momento clave en mi carrera, decir, me salgo a hacer algo que no sé si lo voy a hacer bien, pero que me atraía mucho, o me quedo aquí haciendo una cosa que sé que hacer muy bien y que aquí puedo seguir progresando. Oye, podría haber llegado a ser jefe de fábrica, por ejemplo, digo yo, ¿no? Entonces ese momento, esa decisión de decir, pues eso, me salgo de mi zona de confort y voy a probar. Y al final yo dije, ¿y qué pierdo? Si lo nuevo al final no me gusta, no lo hago bien, bueno, pues siempre podré volver a lo que sabía hacer, ¿no? Claro. Entonces decidí aplicar y bueno, pues me contrataron y allá que me fui, de apoyo técnico a un grupo de negocios, a un equipo de ventas y de marketing. Vale. ¿Te pidieron algún tipo de formación complementaria de cara a... ¿No? No, nada. Directamente. Directamente así. Me entrevistaron y les parecieron que, claro, yo tenía un perfil técnico muy bueno, ¿no? Entonces podía ayudar muy bien a los vendedores de cara a los clientes, contándoles la parte técnica. Luego ya ellos entraban con el tema de la negociación de precios, ¿no? Pero yo contaba exclusivamente la parte técnica. Entonces, de ahí pues todo me vino rodado, ¿no? A mí aquello me encantó, entonces pues de ahí pasé a hacer algo de ventas también, de productos muy técnicos, 3M normalmente quitando el post-it, que todo el mundo conoce, lo demás son productos muy técnicos. Entonces, pues de ahí ya me hicieron supervisora de un grupo de ventas, y entonces decidí que si quería seguir con mi carrera en negocios, yo ya pensé que volver a fábrica ya no lo iba a hacer, pues que debería tener un poco más de formación, y entonces decidí, y la empresa me ayudó, me pagó parte de un máster ejecutivo, no sé cómo se llaman ahora. MBA. Sí, pero un ejecutivo, era un año solo, no 2 años. Un MBA reducido, por así decirlo, en el IES, en el instituto, no el instituto, en el IES. Y bueno, hice el curso ese, que aprendí muchísimo, evidentemente, y me sirvió mucho, pero yo seguí creciendo y bueno, pues acabé siendo la responsable en España, de España y Portugal, para todos los productos industriales, y de ahí di el salto a internacional, que es lo que a mí me gustaba. Lo conseguí, que me dieran un puesto primero en Milán para llevar una línea de productos para toda Europa y Oriente Medio. De ahí pasé a Bruselas para una línea de productos más grandes para toda Europa y Oriente Medio. De ahí me fui a Estambul como directora general de 3M Turquía, un puesto maravilloso. Tuvimos que abrir una fábrica enorme, un puesto fabuloso.
Y de ahí volví a Bruselas otra vez para ya llevar todo un grupo de negocios, ya era un puesto más alto. Y estuve un tiempo en Londres también para otra cosa. Y a los años, pues me llegó una entrevista para irme a Estados Unidos, a la central de 3M como vicepresidenta, de un negocio relativamente pequeño, eran 600 millones de dólares, un negocio mundial. Pero bueno, estuve ahí unos años, me encantó el vivir en Estados Unidos, ya que yo se hizo mi casa, viajé por todo el mundo, evidentemente, y de ahí pasé a todo el negocio de consumo, eso ya eran 1,5 billones, ¿no? Ya un poco más grande también en todo el mundo. Y de ahí pasé a otro puesto se transformó mucho la compañía, entonces yo llevé todo el tema de transformación y de creación de centros de servicio, y entonces pues eso es lo que fue mi último puesto, ¿no? Entonces, crear estos centros de servicio para todas las subsidiarias de 3M en el mundo, crear 3 centros, uno en Polonia, otro en Costa Rica y otro en Filipinas, y empezar de cero hasta el final, que me fui con 6.000 empleados. ¡Qué barbaridad! Así que, pues bueno, una cosa lleva a la otra. Y yo, en el momento que me dieron aquel puesto internacional en Milán, pues claro, para mí eso era un sueño, ¿no? Yo eso es lo que había soñado toda mi vida, ¿no? Y luego era más y más y más y más, o sea que... Pero es que sin la escuela, sin haber hecho industriales, nunca lo habría conseguido. ¿Tú crees? Está clarísimo, clarísimo. ¿Qué fue lo que te aportó tu educación? Pues esta formación mía técnica, para empezar, esta formación mental, porque es que la escuela, aparte de conocimientos técnicos, nos da una formación mental que yo lo veo que no dan otras carreras. La manera de analizar problemas, la manera de aproximarse a los problemas, es una formación mental completamente diferente. Y luego tener esa formación que yo podía hablar con un cliente llevando un negocio, ¿no? A nivel de negocio, pero a mí este cliente me podía enseñar su fábrica que estábamos hablando de tú a tú, ¿no? Entonces eso ha sido un punto enorme para mí, ¿no? Que el cliente supiera, oye, pues esta persona me está vendiendo algo, pero es que sabe de lo que hablo. Claro, porque es que lo ha visto en la fábrica, porque es que sabe mi background. Yo iba con ellos a la fábrica y hablaba de las máquinas, de lo que fuera, ¿no? Eso para mí ha sido fundamental. En tu carrera profesional, ¿ese escalar puestos, digamos que fue concatenado o sí que tuviste algún punto de inflexión quizás en el que decías, ¡buah! ¿Voy a ser capaz de soportar semejante responsabilidad, tanta gente a mi cargo? Sí que lo pensaba, desde luego que lo pensaba. Lo que pasa que cuando te ofrecían, porque yo pedí puestos al principio, ¿no? Se posteaban puestos y yo aplicaba al principio, pero ya cuando me mandaron a Milán y empecé la carrera internacional, entonces ya eso va rodado, ¿no? Te va viniendo cada 3, 4 años, te dicen pues te vas para allá o te vas para allá, siempre puedes decir que no y quedarte donde estás, pero vamos, te van mandando puestos de mayor responsabilidad si es que lo haces bien, claro. Y algunas veces digo, madre mía, voy a poder yo con esto, voy a poder con esto. Pero yo siempre he sido muy positiva y siempre pienso que todo es para bien, todo es para bien, ¿no? Y también es verdad que aprendí mucho, y este es un tema muy importante, y doy algunas charlas sobre esto, aprendí mucho el valor de mi network, ¿no? De mi red de contactos, que siempre ha sido enorme. Yo me llevo bien con la gente, me acuerdo de la gente, me acuerdo de su vida, me acuerdo de sus caras, de su nombre, y nunca me olvido de las personas, ¿no? Entonces, tener esa red, ese network que se llama ahora, ¿no? Me ha ayudado mucho, porque claro, cuando llegas a un puesto nuevo que dices, madre mía, voy a poder con esto, estás un poco solo, bueno, estás muy solo, porque claro, ahí llegas ya a un equipo que ya existe, tú eres la nueva que llega allí, ¿no? Entonces, aparte de que yo siempre he querido pues, aprender enseguida y me pregunto mucho para aprender el negocio o el puesto de trabajo, pero luego, pues eso, me he apoyado en mi red de contactos y preguntarles, ¿y tú cómo harías esto? O yo estoy pensando esto, o qué te parece, o simplemente porque necesitaba hablar con alguien, ¿no? Eso me ha ayudado muchísimo y para mí el networking es algo fundamental que no se practica y no se le da la importancia que tiene. ¿Tienes la impresión de que quizá en el mundo corporativo la gente son más lobos solitarios y que están a lo mejor dispuestos a pisar a gente por el camino? Algunos sí, en vez de buscar ese sí. espíritu de colaboración. Pero todo eso ya es un poquito tópico, ¿no? Yo eso, en mi carrera, siempre ves ahí algún raro, ahí te encuentras, ¿no?
Pero eso ya se está acabando, ¿no? El espíritu corporativo pues tienes que sacar algo, y más ahora, como son las cosas, que pues sí, tienes un jefe, pero tú con tu jefe no trabajas en equipos para proyectos, y en los equipos tienes gente que ni te reporta ni tú le reportas a él, y todos tenéis que conseguir algo, ¿no? Entonces, todo ese espíritu de colaboración, de saber convencer, eso es lo más importante, ¿no? Lo de pisar a la gente, eso No es algo que es se un dé. poquito tópico, ¿no? De película. Qué bueno. Me parece a mí. Volviendo a un poco lo que estabas comentando, ¿cuáles dirías que son las habilidades fundamentales para que una persona sea capaz de escalar y prosperar en el mundo corporativo? Pues en un mundo corporativo, para empezar, siempre lo digo, es tener la visión de conjunto. Eso es fundamental. Una empresa es una empresa grande o pequeña, da igual, ¿no? Pero la empresa tiene unos objetivos, unas estrategias, que todo eso hay que conocer. Nosotros estamos en nuestro departamento, en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Que tenemos nuestros objetivos y tal. Pero hay que tener la vista esta de helicóptero y saber hacia dónde va la empresa para poder trabajar en consonancia con la empresa. Eso mucha gente no lo hace. Trabaja en lo suyo, a lo mejor lo hace muy bien, pero no tiene esa visión de conjunto, que yo creo que es un tema que para ser un líder pues no es lo mejor. Luego, lo que he dicho antes de la capacidad de convencer y la capacidad de colaborar, fundamental. No se hace nada si no colaboras. Aquí una persona sola puede ser un profesional maravilloso, calculando una estructura, haciendo su trabajo, y eso, con todo mi respeto, fantástico, y hay gente que está encantada con hacer eso. Pero si alguien como yo, que quería progresar y tener más responsabilidad y tal, pues evidentemente el tema de la colaboración y la capacidad de convencer es fundamental. Yo cuando ya al final de mi carrera, ¿no? Cuando tenía que elegir alguien para mi equipo, alguien ya a nivel alto, ¿no? Donde yo ya estaba, evidentemente cuando yo entrevistaba a los últimos candidatos, evidentemente ni les preguntaba por el trabajo, porque habían pasado 20 filtros antes y obviamente el trabajo lo podían hacer, ¿no? Entonces yo en esos candidatos lo que quería ver es esa capacidad de trabajar en equipo, de convencer, de liderar cuando hay que liderar, o de obedecer, entre comillas, ¿no? Cuando hay que obedecer. Yo eso es lo que busco en un líder, ¿no? ¿Cuál dirías que es una de las pruebas o preguntas que tú haces en una entrevista de trabajo para ver si alguien es capaz de asumir puestos de mayor responsabilidad y pertenecer a equipos muy importantes, muy relevantes dentro de la estructura empresarial? Sí, yo siempre pregunto que me digan cuáles son sus áreas de fortaleza, ¿no? Y que todo el mundo la sabe, evidentemente. Y luego les pregunto cuáles son sus áreas de mejora. Eso ya les dejo un poquito así, porque ya no saben qué decir, ¿no? No saben a ver si meto la pata y tal. Pero es importante para mí que ellos mismos sean conscientes de sus áreas de mejora para que puedan mejorar, porque todos tenemos, evidente, áreas para mejorar. Y luego siempre les pregunto que me cuenten una historia, de verdad, una historia de éxito, de algo que han hecho, que han dirigido un proyecto o han participado en un proyecto y cómo terminó, y que me cuenten una historia de fallo, de fracaso, ¿no? Y cómo lo han llevado. Y luego también les pregunto, pues, cómo se ven ellos en 5 años, ¿no? Y eso es una pregunta muy interesante. Es una pregunta del podcast, de hecho. Exactamente, porque se ven cada cosa que, bueno. Bueno, Judith, tú has viajado por todo el mundo Y he prácticamente. vivido en muchos sitios también, sí. Has experimentado un montón de culturas, occidental, cultura islámica, árabe, Sí, sí. has estado en el capitalismo más salvaje en los Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus experiencias más enriquecedoras o esos sitios que te han llenado como persona y te han hecho mejorar? Bueno, yo para empezar, yo siempre he partido de la base, porque claro, irse a vivir fuera es muy interesante, sobre el papel es una maravilla, pero mucha gente le da muchísimo miedo lo de irse a vivir fuera, sobre todo, pues claro, si tienes una familia. Yo tenía a mi marido que tenía su empresa en España, entonces, ¿cómo se maneja uno? Pero yo siempre he pensado que el vivir fuera es una oportunidad y que donde me fueras, fuera el sitio que fuera, iba a ser mi casa. Entonces, con esa perspectiva de esto es mi casa y no estar pensando, ay, lo que dejo en España y tal, y qué pasa, sino decir, bueno, vengo aquí, esto va a ser mi casa. Entonces lo he disfrutado y lo he vivido a tope, ¿no? Todos los países. ¿Qué diría? Pues Estambul, porque es que es una ciudad tan maravillosa, y trabajar con
con mis compañeros turcos, que son verdaderamente de push, 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 eso me encantó, y sobre todo fue una época muy bonita en Turquía, cuando había muchas conversaciones de que si podrían empezar el proceso para entrar a la Unión Europea. Todo eso luego se cayó, ¿no? Pero en aquel momento pues, fue un boom de Turquía, y era un momento que la empresa crecíamos 40% todos los años, una cosa tremenda. Y pues creamos la fábrica, muchos puestos de trabajo, pues eso fue una maravilla. Vivir en Europa, vivir en Italia, vivir en Bruselas, pues siempre un placer, ¿no? Pues un poco como estar en casa, con las diferencias que hay, pero es como estar en casa. Y luego ya Londres también. Pero ya el salto a Estados Unidos, pues eso era un poquito ya desconocido, ¿no? Y entonces, en el caso de mi marido, pues para él, que hasta entonces había estado yendo y viniendo de donde viviéramos, ¿no? Estábamos siempre yendo y viniendo con España, pues claro, ya Estados Unidos son muchas horas de diferencia. Entonces él ya decidió que su empresa no podía llevarla como la llevaba. Entonces le dejó la mayor parte a su socio y él dijo, bueno, vamos a buscar, como dicen, el sueño americano, ¿no? Porque es que es el sueño americano. Y entonces él siempre le había gustado, siendo ingeniero de máquinas, pero siempre le había gustado el tema de inversión en bolsa. Hizo un curso allí, hizo su máster en matemáticas financieras y ahora está haciendo un doctorado en matemáticas financieras. Puso su empresa allí, le fue fenomenal. Y además, como le sobraba tiempo y le gustaba mucho esquiar, pues hizo monitor de esquí en Aspen, en Colorado, y entonces 3 meses al año pues se iba a Aspen a trabajar, ¿no? Qué maravilla. Entonces, el sueño americano, ¿no? Entonces, pues fue un cambio radical de cultura y de todo, pero la verdad es que nos adaptamos enseguida y, de hecho, desde hace ya 5 o 6 años somos ciudadanos americanos, además de españoles, y muy orgullosos de serlo. De hecho, seguimos viviendo allí, estamos entre España y Estados Unidos. Qué bueno. Judith, Sí, durante tu carrera, probablemente como mujer dentro del mundo técnico, te habrás encontrado con un montón de obstáculos, muchas veces sin sentido, bueno, muchas no, todas las veces sin sentido, porque no tiene sentido que por nuestro género nos discriminen de cara a una posición. ¿Cómo has sabido sortear esos baches y cambiar a lo mejor la perspectiva que estaba vigente en ese momento? Sí, yo en la escuela, como he dicho antes, salvo algún caso un poquito así extremo, no lo sentí tanto, ¿no? El tema de mujer. Pero cuando empecé a trabajar, sobre todo, no cuando estaba en la fábrica, sino cuando estaba de servicio técnico, ya un equipo de negocios con clientes y tal en España y Portugal, pues es verdad que en muchas cosas nunca tuve ningún enfrentamiento ni nada, eso hay que decirlo bien claro. Pero en muchas ocasiones, pues el cliente, a ver la ingeniera, o bueno, a ver qué nos cuenta la ingeniera. Recuerdo una vez que estábamos presentando un proyecto de seguridad en la Casa de la Moneda, aquí en Madrid, y un producto de seguridad para los pasaportes. Y entonces yo fui como experta técnica, ¿no? Y entonces allí una mesa redonda, grandísima, llena de señores de la Casa de la Moneda, a ver la ingeniera que nos cuenta, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo he superado yo todo esto? Pues directamente diciendo yo estas cosas no las voy a ver. Y un esquema mental, es decir, yo estas cosas no las voy a ver. ¿Qué hacen con los ojos así o qué dice la ingeniera? Yo a lo mío, voy a seguir para adelante y yo soy una profesional y yo cuento lo que tengo que contar y así me ha ido siempre fenomenal. Entonces, hay veces, y lo digo y algunas mujeres se enfadan un poco conmigo, hay veces que incluso nosotras nos ponemos las barreras, ¿no? Nosotras mismas. Ay, es que como soy mujer, ay, es que qué van a pensar, es que, sobre todo en un mundo de hombres, ¿no? Como era en mi época el de los ingenieros, ahora ya no es tanto. Entonces yo decidí desde el primer momento, yo esto para mí no existe, no lo voy a ver, no le voy a hacer, no le voy a dar ninguna importancia y adelante, adelante, adelante. Qué bueno. Tú has gestionado equipos y, bueno, a medida que ibas avanzando profesionalmente, los equipos serían más grandes, gente con mayores capacidades y aptitudes. Cuéntanos, ¿cuál es la ciencia detrás de dirigir equipos? ¿Formar equipos, delegar, administrar tareas, planificación? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que la experiencia te ha dicho a ti? Sí, pues todo empieza, siempre lo diré así, por conocerse uno mismo. Conocerse uno mismo y saber, lo mismo que yo hago las preguntas cuando contrato a alguien, cuáles son las áreas en las que yo no soy buena o no soy la mejor, ¿no? Entonces empieza por ahí, porque entonces lo que necesito es buscar personas
que complementen esa parte que yo no tengo o la que no soy una experta. Luego, lo más importante en un equipo es que sea una diversidad de perfiles que se consiga tener la excelencia o lo más próximo a la excelencia en todo, como equipo, no como individuos. Y luego, muy importante es saber delegar, conocer muy bien a la gente y saber delegar y saber hasta dónde se puede delegar. Y como yo siempre digo, a mí no me gustan los detalles, yo delego en vosotros, pero yo no quiero sorpresas, ni buenas ni malas. Yo no quiero tener sorpresas. Entonces, eso es un tema que todos mis subordinados y todos mis jefes de equipo lo tenían clarísimo, que yo sorpresas no quería ninguna. Yo quiero saber lo que pasa, pero yo no tengo por qué entrar en el detalle porque confío en ellos plenamente. Luego es muy importante el aspecto humano, no somos robots, evidentemente, ¿no? Entonces hay que conocer a la gente por su nombre, hay que saber de sus familias, hay que hablar con ellos de otras cosas que no sean trabajo, ¿no? De qué les preocupa, qué no les preocupa, qué les gusta, qué no les gusta, porque al fin y al cabo somos todos humanos, ¿no? Entonces, trabajar con alguien que solamente piensa en mi trabajo, yo mi dinero, mi trabajo, eso no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre la parte soft y la parte hard, o la parte profesional y la parte personal. ¿Crees que eso muchas veces genera, a lo mejor, sobreconfianzas y que se puedan cruzar ciertas barreras a nivel jerárquico? ¿O es a lo mejor un cliché? Se puede dar, pero claro, hay que estar ahí para poner, no barreras, no me gusta decir barreras, pero ver dónde están los límites, ¿no? Ahora bien, lo que he dicho antes, ahora los equipos, todo el mundo tiene que decir, ahí no porque tú seas el responsable, lo que tú dices va a misa y es lo mejor, hay que escuchar a todo el mundo, porque otras personas pueden tener ideas que pueden ser mejores, ¿no? O sea que la cosa jerárquica, es que eso está completamente en desuso, ¿no? Es que eso ya, yo en mi carrera tenía dos jefes, el jefe funcional del negocio, el jefe de Europa, cuando trabajaba en Europa, ¿no? Trabajaba en equipos con gente de todo tipo, de IT, del laboratorio, de tal, gente que no me reportaba a mí. Entonces, el tema jerárquico es muy relativo, sí, siempre todos tenemos un jefe que al final hace la evaluación, ¿no? Pero es más evaluación continua, trabajo continuo y que todo el mundo pues vea lo que hacemos todos, ¿no? Qué bueno. A lo largo de tu carrera habrás tenido situaciones de quebrar y, bueno, y trabajo que parecía que no salía. Eso, indudablemente, te ha hecho pasar por situaciones de un exceso de trabajo Tremendo. que poca gente se puede llegar a imaginar. Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo de importante es la capacidad de poner esas horas, de poner ese esfuerzo, porque hay mucha gente que es brillante, eso es indudable, y que pasan por la universidad como un avión, pasan por las entrevistas de trabajo como un avión, pero que no están dispuestas a poner el trabajo en la oficina. ¿Tú crees que esa gente tiene fácil solución o...? Hay gente que es muy inteligente y que hace una cosa, lo que yo hago en 3 horas lo tiene en una, eso es una suerte y una maravilla. Sí. Pero lo que es importante, las horas hay que ponerlas, pero no por el hecho de poner horas, es porque hay trabajo y el trabajo es intenso y hay que terminarlo, ¿no? Lo que es muy importante, y esto también lo cuento mucho cuando doy charlas de liderazgo, lo que es importantísimo es saber delimitar. Y cuando se termina de trabajar, que puede ser a las 5 de la tarde, pero hay veces que es a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, porque hay días que vienen así. Cuando se termina de trabajar es hacer clic. Y volver a tu vida, que puede ser la de tu familia, la de tus amigos, la de lo que te guste, la de leer libros, de ir a conciertos, de ir al fútbol, lo que sea. Pero el saber delimitar y cortar radicalmente, eso creo que ha sido uno de los éxitos de mi carrera, porque el estrés, llamo el estrés, la intensidad del trabajo, yo jamás me la he llevado a casa. Pero no estoy hablando de horas. Yo lo que siempre digo es que las horas que paso en mi vida personal, sea la que sea, que a lo mejor son muy pocas, pero esas horas son 100% de mi vida personal. Es la calidad del tiempo y no la cantidad del tiempo, ¿no? Y eso para mí, yo he visto tantísima gente que se ha quemado o que son adictos al trabajo, ¿no? Workaholic, que sé que me cuentan que están en casa y que duermen y que se despiertan por la noche pensando en el trabajo. Eso no me ha pasado jamás. Y eso creo que es una cualidad de un líder que es fundamental, el saber decir clic. Y ahora estoy en mi vida personal. ¿Cómo dirías que se puede hacer esa disociación, ese switch? ¿No tienes ninguna clave? Disciplina mental. Pues mira, a mí me pasó porque cuando estaba en mis 30 y tantos años estuve muy enferma, muy enferma,
una cosa muy dramática, y salí bien, salí bien. Y entonces eso me hizo replantearme la cosa, porque yo quería seguir trabajando y quería seguir progresando, pero me hizo ver que mi vida personal, con mi marido, con mi familia, lo que sea que a cada uno le llena en su parte privada, era importantísimo, más importante que el trabajo. Que a veces no le puedo dedicar tanto tiempo, no pasa nada, pero se lo dedico al 100%. Entonces, nunca he tenido, a partir de ahí nunca tuve problema con eso, pero no se da una receta, sino simplemente que es disciplina mental. Yo termino y he terminado. La gente me pregunta, entonces el fin de semana tú no ves los emails, y pues por supuesto, me dejo 1 hora o media hora o 2 horas del fin de semana a ver los emails y algunos los contesto, pero cuando dejo de contestarlos estoy haciendo lo que me gusta al 100%. Siempre digo, la calidad del tiempo y no la cantidad del tiempo. Yo creo que es un error cuando la gente dice, ay, es que yo tengo que tener las mismas horas de mi familia que las mismas horas de trabajo. Pues eso nunca se puede decir, porque no lo sabes. A veces que sí y a veces que no. Pero bueno, el caso es que te dediques 100% a tu vida privada cuando estás en ella. Interesante. Actualmente das charlas de liderazgo. Me has contado que hace poco estuviste en Italia impartiendo una en italiano, una de las lenguas que manejas ahora mismo. Eso fue un challenge. Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene que tener una persona para ser un buen líder? Tener visión estratégica, clarísimamente, dónde vamos, dónde va la persona, el trabajo, la empresa, lo que sea. Tener visión estratégica, eso es fundamental, pero saber bajar no digo el detalle, pero saber bajar a la implementación de cómo se hacen las cosas, ¿no? Saber hablar de tú a tú con cualquiera de un equipo para saber cómo van las cosas. Saber manejar equipos, saber colaborar y saber convencer. Eso es importantísimo. Qué bueno. Durante esas negociaciones y esas relaciones personales, te habrás encontrado seguro perfiles que eran como muy inaccesibles, quizás rudos, gente intimidante incluso. Uy, sí. ¿Cómo se abordan esos perfiles? Pues mira, yo hice hace muchísimos años, bueno, en la empresa nos hacían estos test para ver tu perfil y tus áreas de mejora, que esto todo el mundo lo puede hacer, y luego yo, si quieres, te digo algunos muy interesantes, ¿no? Y cómo tienes tu mente, tus unconscious biases, no sé cómo se dice en español. ¿Tendencias inconscientes? No tendencias, pero tu sesgo, ¿no? Inconsciente y este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho a ver cómo tú eres y a ver cómo son los demás, ¿no? Yo, con hablar contigo un poquito de tiempo, más o menos me puedo hacer una idea de cómo eres. En el trabajo, no estoy hablando de un tema personal, ¿no? De tu manera de trabajar. Entonces, pues un poco adaptarse a eso, ¿no? Hay veces que hay que ir por la parte más amable, otras veces hay gente que es muy rara y hay que ir un poco por la parte, bueno, pues hay que hacerlo y estamos aquí y hay que hacerlo y punto, ¿no? Pero un poco entender esa parte un poquitín psicológica de entender cómo es la persona con la que estás tratando y adaptarse, evidentemente, porque si tú eres el líder, eres tú el que te tienes que adaptar. Eso es así de claro, no ellos a ti, tú eres el que tienes que adaptarte. Siempre. ¿He oído mal? No, no has oído bien. Esa es mi opinión y a mí me ha ido así siempre. Yo tengo que adaptar mi estilo a mi gente para conseguir que todos lleguemos a donde tenemos que llegar. ¿Cómo conseguiste darle a tu equipo esa sensación de pertenencia a la empresa? Porque yo, en la corta experiencia que tengo en el mundo laboral, veía mucha gente que ellos venían a hacer sus horas, estar sentados e irse a su casa. Y el devenir de la empresa, más allá de su beneficio económico, no les importaba del todo. Pues eso es muy triste, pero a lo mejor algunas de estas personas son unos técnicos buenísimos, son unos expertos en algo buenísimo y les necesitas igualmente. Sí. Entonces, las personas no cambian, pueden adaptarse, pero cambiar no cambian. Entonces, a lo mejor hay algunas de estas personas que son buenas, tenerlas en el equipo con todos los raros que son, pero hacen su trabajo y lo hacen bien y lo necesitas. Entonces, ahí está bien. Pero eso no es lo normal para un equipo. Eso sería la excepción, ¿no? Lo lógico es que yo, por ejemplo, mis objetivos de todos los años, yo a primeros de año, como todo el mundo, pues hacía mis objetivos con mi jefe y los firmábamos y ahí quedaban y con eso me evaluaban. Pues según estaban aprobados mis objetivos, yo se los pasaba tal cual a todo mi equipo. Ellos tienen que saber cómo me van a medir a mí. Y luego hacemos los de los demás, ¿no? Pero es un poco esa involucración de decir, bueno, pues ahí está, estamos todos en el mismo barco para conseguir algo, beneficio de la empresa, que redundará en nuestro beneficio, lógicamente, ¿no? Me imagino que para tener esos puestos de responsabilidad, gestionar equipos, todo lo que llevamos hablando hasta ahora, necesitas
confianza. Totalmente. Imagínate una persona que está empezando, que acaba de llegar al mundo corporativo, todo se le hace un mundo, hablar con la gente, pedir material, o sea, las cosas más básicas, pero que son fundamentales. Sí, sí. ¿Qué recomendarías a esa persona? Pues mira, yo le recomendaría trabajar mucho, dar resultados, conocer a la gente, ir un pasito más allá y decir a esta persona que está allí, que está haciendo IT, voy a dedicarle un tiempo a conocerle porque algún día le puedo necesitar o podemos trabajar juntos. Ir conociendo a la gente, ir conociendo, creando tu red y sobre todo asegurarte de que haces un trabajo que está bien hecho. Te puedes equivocar, no te digo que no, pero que tú lo haces con ganas y lo haces lo mejor que puedas. Pedir opiniones, es irse, yo entiendo que salimos de la escuela, vamos a trabajar y estamos un poquito cerrados, ¿no? Pero es abrirse, ¿no? Abrirse, eso es lo más importante. Qué bueno. Saltando un poquito fuera del terreno profesional, ¿tú crees que es posible conciliar una vida profesional de éxito con una vida familiar también de éxito? O sea, conciliar ambos ambientes y entornos. Totalmente. ¿Y Totalmente. cuál es la clave para ello? Yo creo que lo que he dicho antes, evitar que el estrés o el agobio o la cantidad de trabajo, la preocupación del trabajo, llevarla a casa. Eso es para mí el número uno, lo más fundamental, que no es fácil, yo lo entiendo, pero eso es lo principal. Cuando estás con tu familia y ya está. Y eso es lo más importante. Y yo he visto en mi carrera internacional, pues mucha gente que venía a verme para que hiciera un poquito de coaching o de mentorship. Y cuando hablábamos de puestos internacionales, estando en una empresa internacional, pues les daba un poco de miedo, ¿no? Porque mis hijos, si les llevo a otro país, porque son pequeñitos, o porque son adolescentes, o porque están aquí, o porque están allá, nunca había una edad buena para moverse. Es muy respetable, yo lo entiendo, pero es que tengo tantos ejemplos de familias que se han movido con los niños y digo, para estos niños sí, es difícil adaptarse como nos pasa a todos, pero han visto más mundo, han aprendido otro idioma, han visto otra manera de hacer las cosas. Digo, pero qué mayor regalo puede haber para unos niños que tener una experiencia así, ¿no? Eso dentro, pues claro, del amor familiar, evidentemente, no te vas a llevar a una familia para no estar con ellos, tienes que pasar tiempo con ellos, ¿no? Pero yo lo que veo es buscar las oportunidades que te puede dar un trabajo corporativo para la familia, pero nunca, nunca llevar la preocupación de trabajo a casa. Eso es, bueno. Después de tantos años en el mundo corporativo, actualmente estás dirigiendo tu propia firma de consultoría. Cuéntanos, ¿cuál es la mayor diferencia que has notado quizás entre el mundo empresarial y el corporativo? ¿Y con cuál te quedas? Me quedo con el corporativo. Yo soy un animal de corporación, eso desde luego. Pero el tema de la consultoría que estoy haciendo es un cliente. Tengo muy grande, es una empresa muy grande, la mayor empresa de servicios del mundo, compañía hindú, aunque la central la tienen en Nueva York. Y ellos me lo pidieron, la verdad. También yo trabajaba con ellos y ellos me pidieron si podía ser uno de sus 5 consultores en el mundo para ayudarles con algunos clientes, para revisar sus estrategias, un poco con mi punto de vista, ¿no? Entonces, que no les pude decir que no, evidentemente, pero bueno, trabajo 10 horas al mes y nada más. A mí, nada más. Yo lo que quiero ahora, que como he trabajado tantísimo y tan intensamente, pues ahora lo que yo quiero es dar a la sociedad, ¿no? Y a lo que verdaderamente me dedico es primero aprender mi italiano, mi clase de historia del arte, pero sobre todo estoy en consejos de administración de empresas, de instituciones non-for-profit. Caritativas, Bueno, sin ánimo de lucro. Bueno, sin ánimo de lucro, exactamente. Una de ellas es la Orquesta de Cámara de St. Paul, en Minnesota, una de las mejores orquestas de cámara del mundo, pues estoy en el board. Otra estoy en la Ópera de Minnesota y otra estoy en una asociación muy grande que se llama CLUS, Comunidades Latinas Unidas en el Servicio, que es la asociación más grande que hay en el Midwest de Estados Unidos para ayudar a familias latinas, hispanas con pocos recursos, ¿no? Hacemos muchas cosas con ellos. Aquí en España, pues los amigos del Museo del Prado. O sea que esto es lo que ahora me pide el cuerpo y en lo que me quiero dedicar, ¿no? A hacer algo completamente diferente a lo que he hecho. ¿Crees que ha sido un factor, digamos, financiero o económico el que hoy en día te permite dedicarte a lo que tú quieres? ¿O ha sido más bien No, salud? porque... No,
no, porque en estos consejos, no en todos, pero en algunos ya estaba, ya llevaba varios años, ¿no? Un poco conciliando ahí Sí, el trabajo como bien con eso. podías. Pero eso de dedicarme ahora que puedo, ¿no? A las cosas que me gustan y ayudar a quien quiero ayudar, ¿no? Que en el caso de Estados Unidos es esto de las familias de origen hispano, una cosa que me llena muchísimo, lo tengo que reconocer. Judith, tú has destacado antes la importancia del networking. Vamos a meternos un poquito más en profundidad porque muchas veces la gente es tímida, no se Y atreve... no sabe lo que es, no Eso sabe es. lo que es exactamente. Cuéntanos alguna anécdota Bueno, así sí, curiosa. te cuento cómo entré yo en el mundo del networking. Como he comentado antes, yo estaba en la fábrica y pasé al puesto de servicio técnico y seguí, al final era la responsable de productos industriales de España, España y Portugal, un puesto estupendo, pero yo seguía con mi cosita de internacional, ¿no? Entonces, en ese momento, siendo yo ya parte del comité de dirección de 3M Iberia y todo aquello, pues hicieron un programa para los 4 o 5 mayores potenciales de cada país ponernos un mentor. Yo ya estaba en un puesto bien alto, ¿no? Pero me ponen un mentor por primera vez. Fantástico. Yo siempre lo que sé aprender, maravilloso. Entonces, este mentor que me tocó era un director de negocio inglés, un caballero, además un hombre de negocios fabuloso, y me hizo la pregunta que cambió mi carrera. Porque él vino, nos conocimos y me empezó a preguntar lo típico, que con dónde te ves en 5 años, que las típicas cosas, ¿no? Entonces yo le decía, yo quiero tener un departamento internacional, yo quiero trabajar con gente de todo el mundo. Y me hizo la pregunta. Me dice, muy bien, ¿y tú qué estás haciendo para conseguir un puesto internacional? Mi respuesta, yo trabajo muchísimo, yo cuando me preguntan las evaluaciones si soy móvil, si me puedo ir a vivir fuera, digo que soy totalmente móvil, tengo unas evaluaciones estupendas, consigo mis objetivos. Y se me queda mirando y dice, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué estás haciendo para conseguir un puesto internacional o para que te consideren para un puesto internacional? Digo, no me habrá oído bien o no me he explicado bien en inglés. Pues trabajo mucho, tengo movilidad. Bueno. Y entonces me dice, como tú, con todo eso, hay muchos. ¿Cuántas personas, ahí está el tema, ¿cuántas personas conoces que tienen algo que decir cuando un puesto internacional sale? Pueden dar su opinión. Y ahí ya empezamos. Y entonces me introdujo en el concepto de networking. Entonces, digo, si tú vas a un puesto, quieres aplicar a un puesto internacional, hay gente que tiene que opinar, que te tienen que conocer, porque si no te conocen sobre el papel, como tú, Claro. puede haber 6 más. Al final es como las marcas cuando intentan vender su producto mediante el marketing. Ellos quieren que en el momento en el que surja una necesidad, tú vayas a ellos, porque si no, tú. exactamente. Y yo eso lo he visto en mi carrera, ya con el tiempo, cuando, como te he dicho antes, cuando tenía que elegir personas que ya han pasado 20 filtros y que son buenísimos, además de hablar con él, si resulta que esos 3 personas son estupendos, ¿qué hago? Voy a mi network. Claro. Y pregunto a gente que admiro, que conozco, profesionales de mi network, digo, ¿conoces a Álvaro? Y alguno me dirá, pues no le conozco, pero yo he oído hablar de Álvaro y es muy bueno. Otro me dirá, yo trabajé con él, estupendo. Otro me dirá, yo no he oído jamás hablar de Álvaro. O sea, todos esos inputs son importantísimos, como me preguntan a mí. Cuando yo he viajado con otros ejecutivos, se habla de la gente, ¿no? Entonces, el que sepan de ti por algo bueno, evidentemente, influye muchísimo, ¿no? Entonces, ya para terminar la historia, entonces con mi mentor hicimos una lista de puestos de personas en 3M a los que yo debería conocer para empezar a crear mi red de contactos, mi network. Entonces, pues algunos estaban en Europa, otros estaban en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, cuando tuve un viaje a Estados Unidos a los pocos meses, pues yo pedí mi hora con estas personas que yo iba, porque claro, directores, vicepresidentes, yo iba un poquito asustadilla, ¿no? Pero es como hacen conmigo ahora, ¿no? Ir a hablar, a contarles lo que te gusta, lo que quieres hacer, historias, lo que has hecho bien, lo que has hecho mal. Eran conversaciones agradabilísimas como lo que tenemos tú y yo ahora, ¿no? Sí. Pero luego eso hay que conservarlo, ¿no? Y hay que seguir hablando con la gente y mantener ese network vivo y a mí me ha servido
importantísimo, me parece fundamental y no se le da la importancia que tiene. ¿Tuviste que construir una especie de marca personal, por así decirlo? Sí que es verdad que no era a lo mejor de cara al público, pero sí de cara a otros perfiles corporativos. ¿O tú ya venías con eso de casa? Bueno, yo un poquito venía de casa. En aquella época no se hablaba de tu marca, tu personal branding, sí. Eso no se hablaba. Ahora sí, y es importante manejarla y saber cómo presentarte y saber ser conciso y saber qué historia vas a contar de éxito y qué historia de fracaso vas a contar. O sea, hay que ir preparado, ¿no? Yo un poco, mi mentor me preparó un poco, pero no con ese concepto de cuál es tu marca personal, pero ahora es una cosa importante, yo me entiendo que es una cosa importante, pero siempre tiene que ser natural, ¿eh? Vas a crear una marca que tú no eres tú, porque eso sale enseguida. Eso enseguida se ve si no es natural. Judith, ¿qué dirías que es un animal corporativo? Un animal corporativo es alguien que le interesa trabajar en una empresa, que quiere conseguir los objetivos de la empresa porque cree en ellos. Ojo, estoy hablando de empresas, por lo menos en mi caso, éticas, vamos, eso para mí es lo más importante, pero cree en esos objetivos, entonces por eso quiere colaborar con ellos y ayudarles a conseguirlo y intenta que las personas y los empleados que vienen por debajo pues también suban, aprendan y tal para que consigan que esa empresa tenga mayor éxito, porque el éxito de la empresa será el éxito de los empleos. Qué bueno. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y, como siempre, vamos a acabar con 3 preguntas. ¿Dónde te ves en 5 años? La pregunta que hago yo siempre. Pues yo, que ya soy muy mayor, pues claro, en 5 años ya no me veo en un tema profesional para nada, ¿no? Ya quiero seguir trabajando con mis organizaciones de non-profit, sin ánimo de lucro, sobre todo culturales, lo que más me interesa, el tema de la música clásica, la ópera, el tema del arte, y poder ayudar, sobre todo en Estados Unidos, ya que paso allí la mitad de mi año, poder seguir ayudando a las familias hispanas y sobre todo a esos estudiantes y a esos profesionales, estudiantes de universidad y profesionales jóvenes latinos, hispanos, para que lleguen donde he llegado yo, ¿no? Y que no se encuentren ese techo de cristal que existe en las corporaciones y fuera de las corporaciones para gente inmigrante, ¿no? Inmigrante en el buen sentido. Entonces, pues seguir trabajando en eso y seguir disfrutando de mi vida en España, de mi vida en Estados Unidos. Qué mirada al futuro tan inspiradora. Sí. Bueno, ahora vamos a volver al pasado, nos ponemos nostálgicos. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años? Esa chavalita que entró, digamos, por la puerta de la escuela, que no se imaginaba que le iba a quedar hasta el patio y que todo lo que le iba a venir después. Pues yo le diría que tuviera más seguridad, que yo entiendo que el entrar en la universidad y en una escuela de ingenieros y en las escuela industriales puede ser un poquito overwhelming, vamos, para mí lo fue, pero que tenga más seguridad y que hable con gente que ha terminado la carrera y que vea el valor que tiene la carrera después de la carrera, ¿no? Para lo que ha servido, como es el caso mío ahora, para que entienda que habiendo momentos muy duros, como en la carrera, muy, muy duros, que todo merece la pena, que todo merece la pena y que hay que trabajar y que hay que esforzarse, pero que desde luego merece la pena. Eso a veces se pierde esa perspectiva, es lo único que diría. Bueno, tienes un minuto de oro. Reivindica cualquier cosa que se te venga a la cabeza y que creas que vaya a ser necesario pues, para esos jóvenes ingenieros que están entrando o están a las puertas de salir al mundo laboral. ¿Qué crees que es lo que hace falta en el mundo para ellos? Bueno, pues yo les diría, aparte de todo lo que hemos hablado de estudiar y trabajar y sacar la carrera, pero que busquen en su futuro algo que sea ayudar al mundo. Y cuando digo ayudar al mundo es una cosa muy amplia, ¿no? No estoy hablando de temas solamente de medio ambiente ni este tipo de cosas, ¿no? Pero que hagan un trabajo o busquen una actividad o una empresa o su propia empresa o lo que sea que de alguna manera ayude a que todos seamos mejores. Y que es muy importante ser un gran profesional, pero mucho más importante ser una buena persona. Pues nada, espero que os haya gustado. De nuevo, gracias a la Escuela de Industriales por dejarnos los espacios y todo lo que ha hecho posible esto. Y hasta la próxima.